Hola amigas del privilegio de ser mujer. Hoy nos encontramos nuevamente realizando una entrevista con el doctor Juan Carlos del Cid para seguir ampliando sobre el tema el cáncer de mama. ¿Qué es el cáncer de mama? Sí, el cáncer de mama es la formación de un nódulo o una bolita y es producto de que una célula de la glándula mamaria cambia su forma, cambia su estructura. La palabra correcta podríamos decir es la mutación en su información genética, y esto va a desencadenar el proceso o aceleración del crecimiento de la célula de forma desordenada, y esto va a empezar a producir o formar esa pelotita. ¿Cuáles son los síntomas del cáncer? No existen signos específicos para cáncer de mama, o si existe la presencia de alguno de ellos, no es sinónimo o patognomónico de que exista un cáncer. Pero sí es muy importante hacerle recalcar a las pacientes que la presencia de alguno de estos signos o síntomas sea el motivo por el cual deban de consultar con un especialista. Más o menos el 60% de las pacientes se van a presentar o se detectan un nódulo en su seno, y ese sea el motivo de consulta. Existen algunos otros signos como la retracción del pezón, cambios en la coloración de la piel de la mama, lo que se le llama la piel de naranja, secreción de material de tipo sanguinolento a través del pezón, y en casos ya mucho más avanzados, la deformidad del seno, porque prácticamente este tumor rompió la piel. Es un tumor que va a sangrar o se va a sobreinfectar. Generalmente en las pacientes mayores de 40 años debería de realizarse una mamografía de forma anual. En las pacientes menores de 40 años cabe mencionar que lo más importante es que se hagan su autoevaluación. Sin embargo, las pacientes menores de 40 años no se debe de realizar una mamografía, ya que el tejido mamario a esta edad es un tejido mamario muy denso. Esto quiere decir que en las mamografías prácticamente se va a ver blanco, va a ser muy difícil poder determinar o detectar si existe algún nódulo presente en la glándula mamaria, y en la mayoría de estos casos se va a requerir de algún otro estudio. Entonces, lo recomendable para las pacientes menores de 40 años es su autoevaluación y que acudan con el médico, con su médico tratante, cada 2 o cada 3 años, si así fuese necesario. Y el médico tratante va a ser quien le va a indicar si es o no prudente realizar un ultrasonido mamario. Ahora, para todas las pacientes mayores de 40 años sí es obligatorio realizarse su mamografía. Si tengo alguno de estos síntomas que usted mencionó, ¿qué es lo que debo de hacer? Lo más importante en estos casos es acudir con un médico, y específicamente que sea un médico que se dedique a tratar la patología de la glándula mamaria. Los que en realidad tienen mucha experiencia somos los cirujanos oncólogos o los ginecólogos oncólogos, porque nos dedicamos a ver exclusivamente la patología mamaria, ya sea benigna o, en este caso, como hablábamos, de cáncer de mama. Entonces es la persona ideal con la que deben de asistir. Por supuesto, en muchos lugares van a acudir, o el primer médico con el que van a acudir es un médico de cabecera. Lo importante es recalcarle a estos médicos que cuando detecten la presencia de una bolita en el seno, es mejor referirlos con un médico que sea especialista y no tratarlos ellos, porque muchas veces se hacen cirugías innecesarias. ¿Cuáles son los tratamientos recomendados, doctor? Lo más importante cuando uno tiene la sospecha de que existe la presencia de una lesión maligna, lo importante es hacerle una biopsia. Existen diferentes tipos de biopsia. Está la biopsia Trucut, que se realiza a través de una aguja cortante. Lo específico de esto es sacar pequeños fragmentos de la bolita del seno, y estos se envían a patología. Y el patólogo, que es el médico especialista que observa al microscopio, es quien nos va a decir si existe la presencia o no de células malignas. Está la la biopsia incisional, que lo que quiere decir es hacer una pequeña herida en la piel y resecar un pequeño segmento de la masa. Y en los casos que sí es recomendable es hacer una biopsia excisional. Esto quiere decir quitar la bolita en su totalidad, pero cuando son nódulos menores de 3 centímetros. Esto siempre debe estar acompañado por un estudio transoperatorio. Esto quiere decir que el médico tratante reseca la bolita y se la envía al patólogo,
quien haciendo un estudio transoperatorio más o menos 25-30 minutos nos podrá indicar si existe o no la presencia de células malignas. Ya cuando tenemos la confirmación histológica y la presencia de algún tumor maligno, en este caso el cáncer de mama, es cuando vamos a planificar cuál va a ser el mejor tratamiento a la paciente. Esto va a depender mucho de las condiciones propias del tumor. Generalmente, en tumores mayores de 4 centímetros, las pacientes idealmente deberían de ir a quimioterapia. La quimioterapia sabemos todos que es un medicamento que se pone a través de la vena. Ya existen algunos otros medicamentos que son tomados, pero la mayoría o el tratamiento estándar con quimioterapia es un medicamento que se va a administrar vía endovenosa para aquellos tumores muy grandes donde inicialmente no se pueden operar. El objetivo con este tratamiento es disminuir el tamaño y posteriormente llevarlos a cirugía. La mayoría de las pacientes van a ir a sala de operaciones o van a ser operadas inicialmente. Existen diversos tratamientos, desde las cirugías ultrarradicales, que ya en la actualidad son las que menos se realizan, hasta las cirugías radicales modificadas. Y en la actualidad ya existe el término cirugía conservadora de mama. ¿Qué quiere decir la cirugía conservadora de mama? Es resecar únicamente un segmento de la mama y el contenido de la axila, es decir, los ganglios linfáticos. Esto se hace, por supuesto, en pacientes que califiquen o tengan criterios para ser sometidas a una cirugía conservadora. Háblese de tumores muy pequeños, tumores menores de 3 centímetros y que no tengan carga tumoral, es decir, que no tengan la presencia de ganglios linfáticos muy grandes en la axila, que no estén por atrás del pezón y la areola, que serían las contraindicaciones para realizar esta cirugía. En los últimos años en oncología se adoptó el término de mastectomía profiláctica. ¿Qué quiere decir esto? Esto está más que todo basado en aquellas pacientes que sí tienen una carga genética importante. Cabe mencionar que más o menos el 4 o 5% de todos los tumores malignos de la economía son hereditarios y del 95 al 96% son multicausales. Cuando nosotros sabemos, ya por estudios genéticos, que la paciente tiene la probabilidad de cursar en algún momento de la vida con un cáncer, la mastectomía profiláctica en lo que consiste es en resecar todo el tejido mamario y conservar el complejo areola-pezón y la piel, la mayor cantidad de piel. En la mayoría de estos casos se hace en pacientes que no tienen ni clínica ni radiológicamente la presencia de un tumor maligno, pero sí tienen por estudios de genética la presencia del gen BRCA1 o BRCA2. Entonces estas pacientes tienen la probabilidad, como les mencionaba anteriormente, de hasta un 90-95% de tener un cáncer en el transcurso de su vida. A ellas se les recomienda hacer este procedimiento. Se realiza muy poco, pero sí está descrito y sí tiene una validez oncológica. En estos casos, lo que se debe hacer es luego resecar el tejido mamario, hacer una reconstrucción inmediata con la colocación de prótesis o en algunos casos con el mismo tejido de su organismo para hacer la reconstrucción o remodelación de las glándulas mamarias que fueron extirpadas. Todo paciente con cáncer psicológicamente se ve afectado y recordemos que el seno es una parte estética muy importante de la mujer. Esto va en algún momento a ayudar a su recuperación emocional. No todas las pacientes que son sometidas a un tratamiento radical con mastectomía son llevadas a una reconstrucción. Existen dos tipos de reconstrucción. La reconstrucción inmediata, que es la que se realiza luego de haber realizado el procedimiento quirúrgico, de forma inmediata se va a hacer la reconstrucción, ya sea con tejido propio de la paciente o con algún tipo de prótesis. Y está la reconstrucción tardía, que es la que se realiza 2 años después de haber finalizado el tratamiento oncológico. Por supuesto que esto debe ser realizado por un especialista. En estos casos, nosotros como oncólogos hacemos la resección de la glándula mamaria y su contenido de la axila y posteriormente es el siguiente paso, que es la reconstrucción, debe ser efectuada o realizada por un cirujano plástico. Por supuesto que antes de realizar este procedimiento, la paciente tuvo que haber ido
a una cita con el cirujano plástico, quien va a ser el encargado de decirle cuál va a ser el mejor o la recomendación del mejor tratamiento para la paciente. Todas tienen el derecho de ser sometidas a una reconstrucción. Antes existía el inconveniente de que si iban a ser sometidas a radioterapia, que la reconstrucción se hiciera después de haber finalizado la misma. Ya en la actualidad sabemos que el daño que se puede producir por ese tipo de tratamiento, háblese de la radioterapia, prácticamente no contraindica el realizar una reconstrucción inmediata o temprana. Las pacientes pueden ir a su tratamiento con implantes o con tejido de su mismo organismo, que no va a suceder absolutamente nada en cuanto a la evolución de la reconstrucción. Todas las pacientes que tengan prótesis no se les puede realizar ni ultrasonido ni mamografía. A veces la misma prótesis nos puede ocultar algún tipo de lesión que de forma temprana o en tamaños muy pequeños pueda ser evaluable cuando no se tiene prótesis. Entonces, lo más recomendable aquí es decir al paciente que si se va a someter a la colocación de un implante, su seguimiento debe ser estrictamente con una resonancia magnética. Y eso es lo que a veces nos topamos con las pacientes que no lo sabían. Y sabemos que una resonancia magnética es un estudio de imagen que es caro. Otra cosa muy importante es decir, el tener prótesis no confiere ningún factor de riesgo para desarrollar cáncer de mama, que eso es a veces a lo que le temen las pacientes. Los pacientes pueden colocarse las prótesis sin ningún problema, sabiendo que esto no tiene ningún factor de riesgo. Muchas gracias, doctor, por esta entrevista. Agradecemos sus recomendaciones para el privilegio de ser mujer. Va a ser de mucha ayuda para las mujeres que están viendo este programa. Muchas gracias a ustedes por la invitación y a todas ustedes hacerles hincapié la importancia de la autoevaluación de sus senos. Recomendable por lo menos una vez al mes, sentada, acostada, de pie o incluso cuando estén bajo la regadera. Esto hace que el agua ponga más tersa la piel y podría ser un poquito más fácil de hacer su autoevaluación. Y a toda aquella paciente mayor de 40 años, la importancia de realizar un estudio de mamografía de forma anual. Y en las personas menores de 40 años, ser evaluadas por un especialista y si se requiere en algún momento, la realización de un estudio ultrasonográfico. Espero que esto haya sido de mucha ayuda para ustedes.